Eloy Mora es el párroco del templo Nuestra Señora del Rosario. Él nos habló de cómo avanzan los preparativos para esta Semana Santa y qué actividades se van a realizar en Villa del Rosario. Recordemos ante todo que es la más grande tradición de la Iglesia Católica el celebrar, el vivir la Semana Santa, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor, lo que nosotros llamamos el misterio pascual. Padre, ¿cómo se va a realizar esta actividad en Villa del Rosario? Bien, en concreto, pues comenzamos con el Domingo de Ramos. Su mismo nombre indica el día en que Cristo entró triunfante a Jerusalén. Los niños, la gente lo aclamaban: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Y cortando ramos de olivo, pues recibieron a Cristo y lo aclamaron como al Mesías, como al ungido, el Salvador. De las actividades que se van a llevar en el transcurso de la Semana Santa, una de las más destacadas es el Vía Crucis. Esto se va a realizar ¿a qué horas en el municipio de Villa Rosario, Padre? Sí, el Vía Crucis, el Viernes Santo, es el único día en que la Iglesia no celebra la Eucaristía, la misa, sino celebra el solo misterio de la pasión y muerte del Señor. Por eso entonces no se celebra la Eucaristía. Y la pasión, el pueblo la recuerda por el camino a la cruz, que es lo que llamamos nosotros Vía Crucis. Después de ser condenado por Poncio Pilato, los sumos sacerdotes, Cristo es condenado a morir en la cruz y carga con la cruz y la lleva hasta el Monte Calvario, donde allí es crucificado en medio de otros dos antisociales, dos ladrones, y allí muere. El camino de la cruz, pues es una de las devociones que en todas nuestras iglesias está en los cuadros que están en las paredes, 14 estaciones, y algunas pues han colocado la 15ª, que es la resurrección del Señor, pero propiamente son las 14 estaciones del Vía Crucis, ¿no?, que va indicándonos desde la condena del Señor, el encuentro con las piadosas mujeres, las 3 caídas que tradicionalmente se celebran, también la Verónica que enjuga el rostro de Jesús, y luego la llegada al Calvario, donde es despojado de sus vestiduras, es clavado en la cruz, muere en la cruz, lo bajan de la cruz y es colocado en el regazo de su Santísima Madre María, y de allí lo trasladan al sepulcro. Esa prácticamente pues es lo que la Iglesia celebra, y que en Tierra Santa, el Viernes Santo, también miles de católicos que van de paseo y entonces viven ese mismo recorrido, ¿no?, por las calles de Jerusalén. Entonces algo como desde hace 2000 años la Iglesia tiene esta hermosa tradición. Y entonces viven allí en Tierra Santa esto, y nosotros lo vivimos aquí en cada una de nuestras parroquias. ¿Cómo va a ser ese recorrido acá en el municipio de Villa Rosario? Parten de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, ¿y dónde va a ser la llegada, Padre? Sí, en realidad siempre la Iglesia nos enseña que toda procesión debe partir del templo parroquial. Y allí es donde están pues algunas de esas imágenes que nos recuerdan una de esas escenas de la pasión de Cristo, sobre todo la cruz, el Nazareno, ¿no? Y el resto aquí en Villa Rosario vamos a hacer las estaciones. Los nazarenos en esto se han preparado mucho para hacer a lo vivo, llaman ellos, ¿no? Una dramatización. Una dramatización. Entonces tratan de hacer esta dramatización en cada una de las estaciones del Santo Vía Crucis. Salimos aquí del templo, prácticamente cogemos la calle Cuarta, creo que es la que lleva hasta el cerro derecho, eso es derechito por esta avenida que está toda pavimentada, y llega hasta una pequeña cancha que allí existe, del barrio Turbay,
donde se realizan las tres últimas estaciones, que es la llegada, la crucifixión, la muerte y Jesús que es bajado de la cruz. Entonces son las tres últimas estaciones que se viven en esta parte alta del cerro, allá en nuestro barrio Turbay. Lo importante es que estas tradiciones que se viven a nivel de Villa del Rosario, la gente asiste todas las Semanas Santas. El año pasado vimos una gran actividad por parte de ustedes y ustedes esperan que realmente la gente asista a todas estas actividades para que una u otra parte entren en un momento de reflexión, de contrición, donde haya la paz, el amor y la fraternidad entre todos. Sí, el Via Crucis es un ejercicio de oración, ante todo, ¿no? Es una oración. Inclusive está como premiada esta oración, que quien haga el ejercicio del Via Crucis gana una indulgencia plenaria, ¿no? Entonces aquí la gente, es uno de los días también para la cristiandad pues más solemne, aunque no es el más solemne. La solemnidad está en la resurrección de Cristo, la vigilia pascual del Sábado Santo. Pero el Viernes Santo, la inmensa tradición, nuestra gente que sufre, que es martirizada, que siente el dolor, la angustia, la soledad, como que es muy propia sobre todo de nuestro pueblo latinoamericano y de estos pueblos donde hay tanta pobreza, tanta miseria, y se sienten identificados con Cristo sufriente, que es despojado de todas sus vestiduras, es despojado de todo. Entonces eso atrae mucho a la gente y por eso como que la gente siente, y es lo que queremos nosotros, que ojalá también la gente llegara a vivir como que es en su propia carne. Y el Señor nos ha dicho que Él está presente en todo el que sufre, en todo el que es despojado hoy día, en todo el que es martirizado, en todo el que es desplazado. Ese Via Crucis lo vive la gente a diario, cada día del año. De manera, y más en la zona de frontera. Y más aquí nosotros, ¿no? Lo estamos viviendo y vemos la pobre gente. Por eso el año pasado llenamos 4 o 5 cuadras de gente que iba viviendo este Via Crucis del Señor y que de pronto iban pensando mucho en ellos, en sus padecimientos. Sobre todo que hay gente que no puede tomar ni una aguapanela, sí que menos comerse un pescadito, padre, en esta época, ¿no? Así es, ¿no? Mientras la Iglesia nos invita a hacer penitencia, a mortificarnos en la comida, y nos dice lo que dejo yo de comer, por ejemplo, hoy, viernes de Cuaresma, nos invita a que no comamos carne, pero no tanto es el que no comer carne, sino el que lo que yo deje de comer sea capaz de compartirlo con alguien que no tiene nada de comer. Y esa es en verdad el verdadero sentido de esa comunión y participación con que debemos vivir con nuestro pueblo. Bueno, padre Eloy Mora, invitemos a la comunidad del municipio de Villarosario y de los patios, o a toda la zona de frontera que quiera venir a este gran Via Crucis. Sí, invito no solamente a este acto multitudinario, tal vez el más multitudinario de la Semana Santa, el viernes, y que luego se reúne aquí en el templo en la noche para escuchar el sermón de las 7 palabras, ¿no? Y la adoración de la cruz toda la noche hasta la medianoche. Y luego la escena de los nazarenos que hacen la famosa procesión del desande, donde ellos también algunos son azotados, algunos se crucifican, llevan también la cruz y van descalzos y como penitentes al estilo de Cristo. Yo invito a toda la comunidad entonces para que participe en este acto tan hermoso y bello del Via Crucis, y el resto, el Jueves Santo, es también uno de los días más grandes de la misa solemne de la Cena del Señor, donde recordamos que Cristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo. Tomando pan, dijo: esto es mi cuerpo, haced esto en memoria mía. Y es la institución del sacerdocio. Les dio a los apóstoles ese poder de tomar el pan y celebrar lo que Él celebró. De manera que los sacerdotes, todos obispos, el Papa, nos sentimos en nuestro aniversario, ¿no? Cuando Cristo instituye el sacerdocio de Cristo en su iglesia.
y nos pasa a nosotros ese poder grande de celebrar el mismo y único sacrificio de Cristo. Y junto a eso, el jueves son 3 cosas: institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio y el mandamiento del amor. No son las 3 cosas que van unidas el Jueves Santo. Yo os mando que os améis los unos a los otros. ¿Qué más de celebrarlo en este mundo donde aquí, sobre todo en Villarrosario, también estamos viviendo la violencia, cada día a veces, ¿no? La violencia que se hace. El Señor nos invita a vivir el sacramento del amor, podríamos decir casi, ¿no? Que como cristianos cumplamos ese deber. ¿Qué tal que lo viviéramos? Seríamos un pueblo en paz, un pueblo donde compartiríamos con los más pobres y estaríamos atendiendo a las necesidades de todo, como hace la iglesia, ¿no? Aquí nosotros, por la gente que trae sus mercaditos, que se ha privado de algún alimento, repartimos los mercados a más de 200 familias aquí en Villarrosario.